¿Qué tal? Un saludo para todas y para todos. Vamos a estudiar lo visto en la clase pasada sobre interpolación de forma y color, ¿sí? Al igual que un breve repaso por los procesos que hacemos al crear una animación en Flash, ¿sí? Como la creación de capas y el bloqueo de las mismas, que me parece que es esencial trabajar con las capas, bloquearlas y saberlas gestionar. Bueno, entonces lo primero, en Flash escogemos ActionScript 3.0. Bueno, como ya saben ustedes, acá tenemos la línea de tiempo, aquí tenemos las capas, y cada elemento que yo dibuje en una película de Flash, ¿sí? Y vaya a ser animado, debe manejar obligatoriamente una capa, ¿sí? Entonces, si yo dibujo un cuadro, ¿sí? Acuérdense que el cuadro, yo un elemento lo selecciono y con la herramienta, siempre con la herramienta de selección, ¿sí? Lo selecciono. Si yo selecciono, hago un clic sobre el elemento, se me selecciona el relleno. ¿Qué es el relleno? Pues bueno, esto, el relleno, y queda por aparte el contorno, ¿sí? Que estas opciones yo las puedo cambiar desde esta parte de acá, ¿sí? El color de relleno, pues cambio el color, o seleccionando, manteniendo seleccionado el contorno, yo también puedo cambiar el color de contorno, ¿sí? Ok, si yo quiero cambiarles el color con el bote de pintura, simplemente selecciono el bote de pintura, escojo color ya sea desde aquí o desde esta parte de acá abajo y voy y aplico el color. Si quiero aplicar contorno, en la herramienta de relleno mantengo presionado el clip y me sale la herramienta bote de tinta, la cual yo también seleccionando aquí en el lápiz o aquí abajo, ¿sí? Selecciono un color, por ejemplo este, y me ubico casi en el borde, ¿sí? Porque si yo pinto acá no pasa nada, miren, doy clic y no pasa nada. Si yo hago clic en el borde, pinta el borde, ¿listo? Entonces una cosa es el relleno y otra cosa es el contorno, ¿sí? Bueno, esto también yo lo puedo manipular con la herramienta de subselección. ¿Qué hace la herramienta de subselección? No es como la herramienta de selección que mueve un objeto de un lado hacia otro, sino que me sirve para transformar, ya sea un relleno o un contorno, ¿sí? Fíjese que yo selecciono y me salen unos puntos, ¿sí? Que yo selecciono, hago clic sobre ellos, los muevo y transformo la figura. En este caso transformo el relleno, pero acá yo voy a transformar el contorno, ¿sí? Fíjese, ahí, ¿sí? Entonces usted puede transformarlo. ¿Listo? Bueno, ok. En la primera videoguía mirábamos lo que es dibujo vectorial y bueno, esas propiedades de color se dan para dibujo vectorial. Como les decía, un elemento siempre un elemento que vaya a ser animado tiene que manejar su propia capa, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este elemento, le voy a quitar el contorno, ¿sí? Y está aquí en esta capa que yo la puedo nombrar como círculo. ¿Listo? Voy a hacer otro dibujo, pero voy a hacerlo en otra capa. ¿Qué pasa? ¿Cómo creo una nueva capa? ¿Sí? Desde esta parte de aquí abajo, en este botoncito le doy nueva capa, ¿sí? Me sale capa 2, a la cual le voy a dar el nombre de rectángulo. ¿Listo? Ok, entonces yo ya identifico dónde están mis elementos. Ahora, si ya quiero empezar a dibujar en la capa rectángulo, tengo que bloquear círculo, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo no, de pronto voy a dibujar, digamos, tengo seleccionado círculo, no me di cuenta y dibujo el rectángulo? ¿Dónde lo dibujó? En la capa círculo. Mire, estaba seleccionada la capa círculo y la capa rectángulo se quedó vacía porque aquí está el fotograma vacío, ¿sí? Mire que si está lleno sale negro el puntico, si está vacío sale blanco, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer, bueno, voy a dar control Z, bloqueo la capa círculo, ¿sí? Mire que ya me sale un lapicito con un símbolo, ¿sí? Que me muestra que no puedo dibujar, mire,
la capa círculo está bloqueada u oculta. Desea desbloquearla y que aparezca visible. Bueno, no, porque yo la bloqueé intencionalmente. Entonces ya me queda habilitada la capa rectángulo, la selecciono y ahí ya puedo dibujar mi rectángulo. ¿Sí? Un rectángulo sencillo. Le voy a borrar el contorno. Si yo quiero eliminar un contorno o seleccionarlo, doy doble clic sobre el mismo, ¿sí? Y le doy suprimir o delete, ¿sí? Si yo quiero seleccionar solo el contorno, pues selecciono el contorno. Pero si yo quiero seleccionar tanto relleno como contorno, doble clic sobre el relleno y me selecciona tanto relleno como contorno. Perdón, no le di doble clic. Mira, doble clic y me selecciona relleno como contorno, ¿sí? Mire, doble clic y selecciona las dos cosas, relleno y contorno. Pero yo no quiero el contorno, yo solo quiero el relleno. Doy doble clic sobre el contorno y elimino, ¿sí? Ok, esto lo voy a cambiar de color, lo tengo seleccionado y me voy acá a esta opción debajo del bote de pintura y le doy otro color. Listo, bueno. Nosotros solíamos hacer animaciones fotogramas por fotograma, ¿sí? Si yo quería mover este elemento, por ejemplo, voy a animar el círculo, entonces bloqueo el rectángulo y desbloqueo el círculo. Listo, mira, aquí lo tengo. Si yo quería animar un elemento, yo seleccionaba el fotograma, el primer fotograma, ¿sí? Que es este, de la capa que iba a animar, del elemento que iba a animar, doy F6 y movía el elemento. Nuevamente, F6 y muevo el elemento. F6, muevo el elemento. F6, voy moviendo el elemento una y otra vez cada vez que yo dé F6. Recuerde, F6 y mueve el elemento, ¿sí? F6, mueve el elemento. ¿Listo? Cuidado con esto, por ejemplo, una vez se selecciona la capa y se seleccionan todos los fotogramas, ¿sí? Entonces usted lo que hace es dar F6 y no pasa nada, mire. Entonces ahí tiene que tener en cuenta que no tiene que estar seleccionado todos los elementos, todos los fotogramas. ¿Listo? Entonces tiene que estar seleccionado el último y sigue haciendo F6. Pues ahí ya me va mostrando. Selecciono el último fotograma, F6 y voy moviendo el elemento. F6, muevo el elemento. ¿Listo? Así de fácil, ¿sí? Bueno, pero eso ya... Mire, esto me da la animación. Yo le doy Enter y me da la animación, ¿sí? Del elemento. Bueno, en la clase pasada alcanzamos a ver lo que son interpolaciones de movimiento. Yo quisiera que este movimiento, ¿sí?, no utilizara tantos fotogramas, sino dos fotogramas, un fotograma inicial y un fotograma final. O sea, el fotograma inicial sería en este caso el fotograma 1, que es esta posición, y el fotograma final sería el fotograma 10. ¿Sí? Yo necesitaría hacer ese movimiento, ¿sí?, con menos fotogramas, sin necesidad de estar haciendo fotograma por fotograma, F6, 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 porque eso se nos llevaría mucho trabajo y mucho más tiempo, ¿sí? Una animación que acá 24 fotogramas, ¿sí?, en las propiedades del documento 24 fotogramas es lo que dura un segundo, ¿sí? Entonces fíjese que usted tenga que hacer F6, F6, F6 y tenga que animar por ejemplo 5 minutos, ¿sí?, o 10 minutos, entonces es una eternidad estar con F6, 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 ¿sí? La animación fotograma por fotograma, ¿sí? Esa se la utiliza en casos muy pequeños, no se la utiliza siempre, ¿sí? Ya veremos después en temas más avanzados cómo podemos usar una animación fotograma por fotograma. Pero bueno, entonces yo puedo hacer ese movimiento con menos fotogramas, ¿sí? Entonces voy a borrar estos fotogramas, ¿sí? ¿Cómo borro fotogramas? Simplemente estando ahí, sin seleccionar nada, hago clic sobre el último fotograma, mantengo presionado el botón del mouse, botón izquierdo, y arrastro hasta donde yo quiero borrar. Listo, los tengo seleccionados. Una vez los tengo seleccionados, clic derecho y borrar fotograma clave. Entonces ya los borré. Mire, aquí me quedaron estas partes grises, ¿sí? Estos son fotogramas simples, lo que me permite ver... no es como un fotograma clave que yo puedo hacer cambios sobre un elemento, ¿sí? Mire que yo selecciono un fotograma, pero acá no se selecciona nada, ¿sí? Selecciono acá un fotograma y no se selecciona. Se selecciona sí, pero no puedo hacer un cambio. Si yo hago un cambio, lo estará aplicando al fotograma 1, ¿sí?
pero no sobre este fotograma, ¿sí? O sea, lo hacen en la totalidad del elemento, ¿sí? Es como si yo hiciera esto, igual. Si yo hago un cambio aquí, es igual que yo seleccione aquí y le haga el cambio acá. ¿Listo? Entonces, fotogramas simples sirven para que uno pueda ver el elemento en digamos, en un segmento de tiempo. Por ejemplo, se lo mire en el fotograma 10, ¿sí? Pero no puede uno cambiar el elemento en el fotograma 10, ¿sí? Porque para poder cambiar ese elemento, ¿sí? Tiene que haber un fotograma clave. Como no lo hay, ¿sí? Simplemente muevo el elemento, pero lo cambia en todos los fotogramas que estén hacia atrás. En el 1, por ejemplo, en el 1 lo hace lo mismo, ¿sí? Entonces, estos son los fotogramas simples, ¿no? Los que me permiten ver una animación o un elemento durante el tiempo de una animación. Doy clic derecho y también puedo borrarlos. Los selecciono igual como seleccioné los anteriores y le doy quitar fotogramas. Listo, y me los quita. ¿Sí? Entonces fíjese que acá yo puedo correr el cabezal, no permite correr porque no hay fotogramas, ¿sí? Entonces lo que hacía era permitir visualizar un elemento que está en el fotograma 1 en los demás fotogramas. Eso es lo que hace un fotograma simple, ¿sí? Que usted los puede generar con F5. Por ejemplo, yo quiero que esta esfera se la mire, este rectángulo se lo mire hasta el fotograma 25. Entonces doy F5 y me crea este segmento en donde yo puedo ver la esfera, el círculo, ¿no? Pero no se mira el rectángulo. ¿Por qué? Porque el rectángulo está en el fotograma 1 y no tiene fotograma simple que lo permitan visualizarlo en los demás fotogramas, ¿sí? Entonces, si yo quiero verlo, me voy al fotograma 5, al fotograma 25, doy F5 y fíjese que ahí me crea todo un segmento de fotogramas simples. ¿Listo? Los voy a eliminar. Bueno, entonces estábamos en que yo puedo generar un movimiento, ¿sí? Con menos fotogramas, sin el método de animación cuadro por cuadro, ¿sí? Entonces yo puedo establecer un estado inicial, ¿sí? Que es este, donde está en la parte superior izquierda, ¿sí? La esferita está en esa parte. Yo puedo generar un final, quiero decir que al final de la animación termine en este lado, ¿sí? Entonces yo me voy acá, digamos al tiempo que quiero que dure la animación, por ejemplo 25 fotogramas, ¿sí? En la capa círculo, y doy F6. Entonces, ¿cuántos fotogramas tengo? ¿Cuántos fotogramas clave tengo? 1 y 2. ¿Sí? Antes acuérdense que hacía F6, F6, F6 y se me llenaba esto de fotogramas. No, tengo 2 fotogramas con un estado inicial, y una vez creé el segundo fotograma, por ejemplo, lo selecciono y muevo el elemento hacia la otra ubicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire que ahí tengo el estado final, donde yo quería que termine el elemento, y el estado inicial, que es acá, ¿sí? Esto es lo que no se podía hacer con los fotogramas simples, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hago? Si yo pongo a reproducir esto, mire que no hace la animación, no hace el movimiento. De una pasa, cuando el cabezal se ubica en el fotograma 25, y si yo lo ubico en el 24, el cabezal, la esfera sigue en su posición inicial. Pero si paso al 25, de una pasa a esa posición final. Yo quiero que haya una transición, un movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me ubico en esta parte gris, ¿sí? Todo este segmento entre el fotograma inicial y el fotograma final, ¿sí? Y doy clic derecho y me sale este menú en el cual yo puedo crear o aplicar unas acciones a ese segmento, ¿sí? Entre esas acciones está la interpolación de forma, ¿sí? Que esa es la que alcanzamos a ver en la clase pasada. Yo le doy clic derecho en crear interpolación de forma, ¿sí? Esta interpolación solo sirve con este tipo de dibujos, con figuras que he hecho básicas, con un rectángulo, elipse, o con figuras que yo he hecho con la pluma. ¿Listo? Entonces, crear interpolación de forma. No sirve con fotografías, no sirve con símbolos, en fin, ya vamos a ver lo que es símbolos, ¿sí? Crear interpolación de forma solo sirve con dibujos vectoriales, ¿no? Entonces, crear interpolación de forma, y fíjese, me salió una flechita y este segmento se tornó de color verdoso, ¿sí? Y ahora, si yo voy a reproducir el movimiento, se hacen ya se hace fluido y con 2 fotogramas. Que yo quiero que al mitad de la animación este elemento se mueva a este lado, ¿sí? Entonces ubico el cabezal casi a la mitad de la animación, selecciono el fotograma, en este caso
el fotograma que está en este segmento, que viene siendo el fotograma 12, ¿sí? Y ahí, como voy a hacer un cambio, quiero que en ese punto la esfera esté en este punto, que esté en esta posición, o sea que no esté aquí arriba, sino que esté aquí abajo. Entonces necesito un fotograma que me permita grabar ese movimiento, ¿sí? Mover esa esfera hacia abajo, grabar ese movimiento sin afectar la posición inicial o la posición final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué fotograma me permite hacer eso? El fotograma clave. El fotograma clave que yo lo genero con F6. Doy F6 y me aparece el fotograma clave. Fíjese que me aparece ya seleccionada la forma, ¿no? Entonces, bajo esta esfera, ya lo cambié de posición, me voy a la posición inicial, la esfera está en su posición, me voy a la posición final, la esfera está en su posición final, y ahora reproduzco. ¿Sí? Entonces hay tres pasos. Este paso es el primer paso, que es el paso inicial, este segundo paso, que es el paso central, y este que es el paso final. ¿Sí? Entonces ya se da cuenta usted lo que hacen las interpolaciones. Voy a hacerlo con la otra capa. Entonces ya acabé de animar esta capa, la bloqueo, desactivo la capa rectángulo y entonces hago lo mismo. Tiene una posición inicial aquí. Voy a establecer una posición final. Me voy al último fotograma. Le doy F6. Está la posición inicial. Me la copió de este primer fotograma. Entonces yo aquí seleccionando este fotograma, acuérdese, seleccionando el fotograma clave es la única manera en la cual el elemento va a cambiar sin afectar la posición de los otros fotogramas. ¿Sí? Fotograma clave es un fotograma, llamémoslo punto de giro o punto de cambio. ¿Sí? Entonces, yo muevo este rectángulo acá. ¿Sí? Y vuelvo acá a la posición inicial, está ahí en el fotograma 1. Posición final está acá. Lo siguiente, crear interpolación de forma, ¿sí? Porque esta es una forma, es un dibujo vectorial, entonces tengo que hacerlo con interpolación de forma. Doy clic derecho y creo interpolación de forma, ¿sí? Entonces, mire que me salió el tono verde aquí en este segmento y la flecha que me indica que esto es una interpolación. Entonces doy enter, voy al fotograma 1, le doy enter y aparece la interpolación. Que quiero que este cuadrito se ubique en este punto a mitad de la animación. Entonces me ubico acá, o quiero por ejemplo que este cuadrito mejor se pase a esta posición superior aquí, ¿sí? Entonces doy, necesito un fotograma que permita cambiar esta posición, ¿sí? Y grabarla, ¿sí? En la animación. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el punto donde quiero que se haga ese cambio, doy F6, mire, me aparece un fotograma clave, se selecciona la forma y coloco el rectángulo en la posición que yo quiero, ¿sí? Y ya queda grabado ese movimiento. Posición central, posición inicial en el fotograma 1, posición final en el fotograma 25. Entonces, esta es en la transición, ¿sí? Este cambio afectará toda la animación, ¿sí? Entonces doy enter, fíjese, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer con una forma? Puedo cambiarle de color en cierto punto. Por ejemplo, yo creo que en el círculo, por ejemplo, voy a bloquear rectángulo, me voy al círculo, lo desbloqueo. Quiero que el círculo en su estado central, en su posición central, sea de color verde, ¿sí? Entonces selecciono el fotograma, ¿sí? De la posición central de la capa de círculo. Fíjese que se selecciona el círculo y voy y cambio color. Entonces me voy acá, ¿sí? Color de relleno, ¿sí? Acuérdese, color de contorno, color de relleno, ¿sí? Entonces el color de relleno es lo que voy a usar. Selecciono el color de relleno y busco el color verde. Ahí, listo. Fíjense, entonces me cambió en la posición central a color verde. En la posición inicial es color rojo, en la posición final es color rojo, ¿sí? Miremos cómo funciona la transición. Doy clic en el fotograma 1, aquí en el numerito, enter, y fíjese cómo cambia de color. Rojo, verde, rojo, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer que también acá en la posición final cambie a otro color, por ejemplo que pase a un amarillo. Perdón, este no es, ¿no?
este color no es, este es el de contorno. Este de aquí, abajo del botecito de pintura, es el color de relleno. Ubico acá, podría ser este color, o podría ser este amarillo, ¿sí? Ubico en el inicio, Enter, fíjese la transición. ¿Qué más puedo hacer? Voy a hacer otra animación con el rectángulo, ¿sí? Con la animación que tengo en rectángulo. Bloqueé círculo, sigo con rectángulo. Entonces en rectángulo no voy a hacer cambio de color, sino que quiero que cambie de forma, ¿sí? Entonces acuérdese que nosotros podemos alterar una forma con la herramienta de subselección, ¿sí? Y también hay unas herramientas con la herramienta de pluma, ¿sí? Sobre todo esta herramienta convertir punto de ancla, ¿sí? Solo basta con hacer clic y mantener presionado para desplegarlas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí que en este punto central el rectángulo, por ejemplo, cambie de forma, se transforme. Entonces, por ejemplo, yo, mire que me salen los punticos para transformar una forma, ¿sí? Entonces yo selecciono uno y fíjese que se pinta de color, ¿no? ¿Sí? Se pintan siempre del color de la capa. Mire que aquí está el color de la capa, ¿no? Como este rectángulo está en esta capa y el color es morado, los bordes, estos bordecitos se tornan de color morado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí con la herramienta de subselección, recuerde, esta, muevo los puntos, ¿sí? Y se transforman, ¿sí? Entonces, posición inicial es rectángulo, posición final sigue siendo rectángulo, solo que en otra posición, y en la posición central se ha transformado. ¿Listo? Entonces ubico aquí, doy Enter, y fíjese cómo se transforma, tan solo con seleccionar unos cuantos puntos. Puedo hacer también que estos ángulos se transformen en curvas, ¿sí? Mire que son ángulos rectos, ¿sí? Que se transforman en curvas. Entonces ubico aquí en el estado final del rectángulo, doy clic en la forma, fíjense que aquí está el puntico, ¿sí? que yo puedo mover, ¿sí? Lo puedo mover. ¿Y cómo puedo mover estos otros? Doy clic en uno de ellos y lo muevo, ¿sí? Y como le dije, acá en Pluma hay otras herramientas, perdón, sobre todo estas que son para añadir más puntos o para disminuir. Esto lo miramos en el ejercicio pasado, en la videoguía pasada. Y tenemos esta opción que es herramienta convertir punto de ancla, ¿sí? Que lo que me hace es, al ubicarme en un punto, yo hago clic, mantengo presionado el botón del mouse, arrastro y me genera curvas, ¿sí? Lo mismo acá en este, mire, ¿sí? Como me la transforma. Y puedo hacer lo contrario, puedo convertir una forma curva en ángulo recto, ¿sí? Tan solo con mover los punticos, los controladores hacia el punto de inicio. ¿Listo? O simplemente doy clic en el puntico central y ya puedo. Mire que si muevo los controladores me lo mueve de un lado nada más, pero si doy clic en el centro y muevo, ¿sí? Lo puedo cuadrar hasta que quede en un ángulo recto, ¿sí? Entonces pues yo lo voy a dejar en curvo. Clic, mantengo presionado y ahí también, si quiero, puedo volver a la herramienta de subselección y transformar esto, ¿sí? Entonces vamos a reproducir. Voy al inicio, en el centro se transforma y en el final termina en esta posición y forma. ¿Listo? Entonces doy clic ahí, el inicio, doy aquí siempre en el fotograma 1, doy Enter y fíjese esa transformación que se hace, ¿sí? Y usted puede agregar más puntos por aquí y cambiar más cosas, ¿sí? Por ejemplo aquí en rectángulo, que la tengo activada, ¿no? Rectángulo yo puedo cambiar, hacer F6 y que aquí cambie rectángulo, perdón, estoy con esta herramienta con selección para poder seleccionar el relleno, y que aquí cambie a un color, por ejemplo a rojo, puede ser. Entonces también puedo adicionar muchos puntos de cambio, muchos puntos de giro. Doy Enter y está la animación. Bueno, esto es todo, pues digámoslo en resumido, lo que miramos en la clase pasada. Y pues espero que lo estudien, que les sea de gran ayuda y
empiecen como a pensar en cuáles son las ventajas de las interpolaciones, ¿no? En cómo nos ahorra más trabajo, en qué tanto podríamos hacer con este tipo de interpolaciones, ¿no? Y mirar también en qué podría servir la animación fotograma por fotograma, ¿no? Porque igual las vamos a usar todas en algún momento. ¿Listo? Bueno, no siendo más, me despido y nos vemos en la próxima clase.